La temporada nuestra fue muy positiva. Empezamos un año así un poco difícil, después de muchos cambios, cambio de entrenador, cambio de remeros, estaba la cosa un poco complicada. Fuimos reforzando un poco, subiendo chavales y al final los resultados pues están saliendo quizá un poco mejor de lo que nosotros nos esperábamos. No esperábamos tampoco estar en posición de estar ganando banderas o quizá podíamos estar peleando pero no tenerlo tan claro. Pero visto cómo fuimos evolucionando y cómo fue pasando el invierno, vemos que había posibilidades de estar ahí arriba. Empezamos a cambiar objetivos, a medida que íbamos consiguiendo lo que ya teníamos, empezamos a cambiar los objetivos y al final pues bueno, el objetivo era si venía el premio de la Concha y el playoff. La temporada fue bastante buena para nosotros allá en Galicia, lo que fue la Liga. El ganar también no es fácil, ¿eh? Hay que el saber ir delante. Es quizá más difícil que ir detrás a carro de otro, donde cada regata que le puedas ganar o que le puedas quedar cerca llevas una alegría, ¿no? Aquí el ir primero, cabe duda que es mucho más presión que ir segundo. Cada equipo tiene sus estrategias y no conviene descubrirlas, ¿entiendes? Nuestras armas, venimos un poco en secreto a ver lo que sale y si damos la sorpresa, pues muy bien. En principio los objetivos era intentar estar dentro de lo que es la tanda de honor y al final hemos conseguido entrar en puestos de playoff y yo creo que a más no se podía aspirar, ¿no? Sí que es verdad que tuvimos en la mano el poder ganar la Liga, pero bueno, Guetaria ha estado bien, desde aquí le felicito a Guetaria y yo creo que nosotros hemos hecho bien los deberes. Yo creo que tengo un equipo que sabe competir, que pelea hasta el último segundo de regata y esas son las premisas que vamos a intentar pues realizar, ¿no? Dentro de lo que es el playoff. Intentar tener suerte el primer día, como todos sabemos que es en Bermeo y es un campo un poquito especial, e intentar salir vivos de ahí y ir a por todas. Pues la temporada ha sido realmente muy buena, mejor de la que esperábamos a priori, porque viendo cómo fueron los principios y los inicios de la puesta en marcha de nuestra temporada, pues tuvimos muchas dificultades para poner la trinera en marcha y todo eso y bueno, una vez empezando ya a trabajar eso hemos conseguido ya un buen grupo y bueno, ahí están los resultados. Llegamos con nuestra mayor arma va a ser la ilusión y va a ser un paso histórico para el club si lo conseguimos y básicamente va a ser eso nuestro objetivo. Estar ahí con ilusión, seguiremos trabajando bien, entrenando bien, que es lo importante. Y bueno, si lo logramos, pues lo que te he dicho, un hito.